Me alegro mucho de que podamos seguir nuestra serie de exposiciones de la epístola de Jacobo. Y hoy vamos a terminar el capítulo 4. De hecho, lo que tenemos por delante son los versículos del 11 al 17. Y el título de este mensaje es La humildad, ni juzgar ni presumir. Pues de esto vamos a hablar, porque vamos a hablar de dos aspectos donde la mundaneidad, y ya saben que no me gusta mucho la palabra, porque no dice mucho, pero esa forma de actuar según las normas de este mundo se demuestra como casi en ningún otro caso en la vida de un creyente. Son dos aspectos muy concretos donde vemos que como creyentes realmente deberíamos hacer todo lo posible para no caer en el patrón que nos marca el mundo. Y cuando digo el mundo es la gente que no están bajo el cuidado y la dirección del Espíritu Santo. Uno de nuestros problemas es que a veces nos comportamos exactamente como el mundo se comporta. Y esto es algo que como creyentes no nos viene bien. Tenemos que hacer un esfuerzo de no permitir esto en nuestras vidas. En todo este capítulo 4, Santiago habla de este tema. Y creo que todo el mundo está de acuerdo que como cristianos, si no nos diferenciamos en nuestra forma de ser, de las demás personas, pues en nuestra vida espiritual algo no va bien. Si no, simplemente nos convertimos en moralistas, en gente que pretende tener una moralidad superior sin realmente sacar fuerzas de la llenura del Espíritu Santo. Y esto es algo abominable, es algo que realmente es em, la razón porque mucha gente no quiere saber de la vida cristiana, porque muchas veces nosotros como creyentes damos razones para que la gente no quiere seguir por esas pautas. Uno no puede pretender ser algo que la gente ya lo ve en el mundo no cristiano por todos los lados. Si nos comportamos de la misma manera, realmente estamos fallando. Vamos a hablar hoy de dos aspectos donde esto se ve de una forma particular. Y esto de cierta manera sirve como cierre de este tema que Santiago ha mencionado en ese capítulo 4. Esto es simplemente el no vivir bajo el cuidado del Espíritu Santo. Y creo que lo que vamos a hablar hoy tiene una aplicación muy amplia para ti y para mí. Antes de llegar a esto, vamos a escuchar el texto y luego vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender bien lo que Él nos quiere decir. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina
que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender lo que acabamos de leer. Señor, gracias una vez más te damos por esa posibilidad de escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderlo bien y a ponerlo en práctica. Señor, hoy vamos a hablar de un tema que a primera vista no parece gran cosa, pero que realmente es lo que a veces nos caracteriza en los ojos de los demás a los creyentes. Ayúdanos, Señor, a acoger esa palabra con un corazón abierto para que nos dejemos corregir, Señor, donde andamos en una dirección equivocada. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Pues empezamos con el versículo 11. Y el versículo 11 empieza el primer ejemplo de este espíritu mundano que vemos entre los creyentes. Y es una advertencia muy seria contra juzgar a los demás. Bueno, en un momento vamos a hablar lo que significa eso de juzgar. El versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Hay dos palabras que tenemos que averiguar. Uno es la palabra murmurar. Pues la palabra murmurar, obviamente, es una palabra que en el Nuevo y en el Antiguo Testamento ocurre varias veces. Murmurar realmente significa hablar a espaldas de otras personas cosas que van en detrimento de esas personas. Murmurar, por lo tanto, es algo que causa confusión y es muy interesante que allí en lo que leímos antes, en los versículos 7 al 10, de estos 10 imperativos, Jacobo dice en el versículo 7, resistid al diablo. La palabra diabolos en griego significa el que causa confusión. Y esa palabra murmurar no viene de la misma raíz, pero significa la misma cosa, causar confusión. Quiere decir, yo hablo mal de una persona sin que esa persona esté presente y por lo tanto estoy causando confusión. Entonces esto es lo primero. Es una mala costumbre de hacer esto. Y yo sugiero que hagas un experimento. Simplemente intentas durante un tiempo no hablar de otras personas a menos que sea de forma positiva. Y estamos hablando de tus hermanos, ¿vale? No estoy hablando de gente que obviamente están haciendo mal fuera del ámbito de la iglesia. Estoy hablando ahora de personas en tu alrededor que tú conoces, que son hermanos en la fe. Simplemente deja de hablar de ellos si no puedes hablar de ellos algo positivo. Inténtalo durante una semana y verás que esto tiene un efecto positivo. En otras palabras, si tienes que decidir que una persona haya hecho algo malo, pues cállate la boca. Si la cosa realmente es seria, entonces, bueno, hay procedimientos. De eso hemos hablado en otro momento. Pero si no, simplemente te callas la boca.
Si es algo positivo, pues dilo. Alaba a los demás. Y si todo el mundo lo hace, esto va a cambiar completamente el ambiente también de nuestras conversaciones. Y no esperes a que otros lo hagan, pues empieza tú. Empieza a enseñar con el ejemplo. No murmuréis los unos de los otros. ¿Por qué? Porque eso te tira para abajo. Eso abre brechas y frentes de luchas innecesarias. Porque realmente la pregunta que hay detrás es que no tienes cosa más importante que hacer que hablar negativamente de otros que son tus hermanos en la fe. Esto es la cuestión. Y si esto todo el mundo lo hace, porque si tú lo haces, los otros también lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tú les has animado a hacer la misma cosa. Por lo tanto, no lo hagas. Esto no quiere decir que tenemos que hacer, digamos, caso omiso de cuando realmente alguien cometió un pecado. Lo digo por segunda vez, para eso hay procedimientos, Mateo capítulo 18, etcétera. No es el tema ahora, por eso no voy a entrar. Simplemente para que se me entienda que no estoy hablando cuando hay una cosa realmente justificada. Pero aquí estamos hablando de cosas que no justifican hablar mal de otros, porque simplemente son asuntos que a ti no deben de importarte. Aquí dice el que murmura del hermano y juzga a su hermano, porque ahí está el tema. Nosotros no solamente mencionamos esas cosas, sino también le damos una valoración ética. Quiere decir que nosotros nos consideramos en la situación de poder hacer dictamen o dictar sentencia sobre el procedimiento y las actuaciones de nuestros hermanos sin que nadie nos haya pedido nuestra opinión. En otras palabras, nos es tan fácil de meternos en la vida de otros sin conocer todo el contexto y sin conocer todos los detalles. Y esto es algo reprobable. Y como cristianos que estamos hablando continuamente de la ética cristiana, esa tentación para nosotros es grande. Es esa tentación de autoproclamarnos jueces de todos los demás y de creer que nuestra propia moralidad y ética está fuera de duda. Y es una gran equivocación. Aquí dice, y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Quiere decir, de cierta manera nosotros nos ponemos por encima de la ley. A veces incluso moldeamos la ley y cuando estamos hablando de la ley estamos hablando de la voluntad revelada de nuestro Dios, que está revelada en la Biblia, pero nosotros nos ponemos por encima y nos creemos con el derecho de juzgar la vida de nuestros hermanos desde nuestro punto de vista. Y lo que estamos haciendo es que no dejamos el asunto a Dios y a su ley, a su voluntad revelada, sino nosotros ya sentenciamos el asunto poniéndonos de esa manera por encima de la ley. En otras palabras, la ley soy yo. La ley es mi forma de percibir las cosas y de reaccionar. Eso se llama subjetivismo. Y esto es algo que en la vida de los creyentes no debería tener lugar. En otras palabras, este consejo que originalmente viene incluso de un mundo fuera de la fe cristiana, que dice no juzgues a una persona hasta que no te pongas en sus zapatos.
Es exactamente de lo que está hablando Santiago aquí. Tenemos esa facilidad de tener consejos para todo el mundo, por cierto, sin que todo el mundo nos pida consejo, y nos creemos con el derecho de meternos en la vida de todo el mundo sin que nadie nos haya pedido nuestra opinión, y eso no está bien, de ninguna manera. Y vamos a tener que aprender una cosa. Cada uno de nosotros, ahora estamos hablando en ese contexto de creyentes, va a tener que rendir cuentas delante de Dios de lo que hace. Y no cualquier actuación de mi hermano o de mi hermana tiene que ser aprobado por mí. A veces ellos hacen cosas que yo no entiendo y no pasa nada porque yo no tengo por qué entenderlo todo. Acéptalo simplemente. No te pongas allí como el juez de todos los asuntos. Toma nota de lo que pasa y cállate la boca. Si nadie pide tu opinión, pues no la des, porque esto es precisamente señal de gente que se considera el ombligo del mundo. Y yo sé que a algunos les va esto más fácil que a otros. Y estoy hablando precisamente ahora a los que les cuesta esto. Pues no lo hagas. Tú no eres el juez de los asuntos de los demás. Bastante tienes que ocuparte de tus propios asuntos. Si tomamos en cuenta esto, nos ahorramos muchos problemas, te lo puedo asegurar. Simplemente piensas que los demás también están responsables delante de Dios y van a tener que rendir cuentas de lo que hacen delante de quién, no de ti, sino delante de su Señor. Aquí dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. De eso se trata precisamente. Nosotros emitimos muchas veces juicios también en conversaciones privadas con otros que simplemente no nos incumben. No todo lo que vemos en la vida de los demás debe de ser objeto de nuestras conversaciones con otros. De ninguna manera. Ahora, intenta simplemente tomar esto en cuenta. No acudas si no te llaman. Y si no te piden tu opinión, no se la des. Porque, en primer lugar, tu opinión no es la medida de todas las cosas, ni por supuesto la mía. Y en segundo lugar, si otros quieren tener tu consejo, te lo dirán. Pero no te metas donde no te llaman. De esto se trata. Y si tomas en cuenta ese consejo muy sabio de Santiago, te aseguro que vas a tener bastante más paz alrededor tuyo que te puedes imaginar. Él sigue em, avisando de esto y nos da más razones. En el versículo 12, uno solo es el dador de la ley. En otras palabras, solamente hay un legislador que puede salvar y perder. Quiere decir que conoce todas las cosas y por lo tanto puede hacer finalmente un dictamen final y correcto de las cosas. Y esto es, evidentemente, este es Dios. Y por eso Santiago añade, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La palabra juzgar aquí, el equivalente es meterse en la vida de los demás.
es posible que Dios te haya llamado en un momento muy determinado y muy concreto de decidir un asunto. Esto es el pan diario casi de un pastor y un anciano de una iglesia, porque muchas veces hay esos casos. Pero si tú no tienes esa función en ese sentido de juez dentro de una institución que el Señor ha puesto, que es la iglesia, o si esto no es tu profesión, porque el Señor te ha puesto como juez en el contexto secular, entonces deja de actuar como juez, porque no es tu asunto. Esto en otros tiempos parece que la gente lo entendió bastante mejor. Hoy en día nos creemos con el derecho de meternos continuamente en la vida de los demás. Y esto es algo que, si eres cristiano, es la forma más segura de que a otros les pones todos los obstáculos posibles para adherirse a la fe cristiana. Esto es repugnante y nadie va a apreciar esto. Por lo tanto, no lo hagas. Y creo que ese punto queda bastante claro. Como todo lo que nos dice Santiago queda muy claro. O sea, Santiago no nos habla de cosas que son difíciles de entender. ¿Qué va? Es muy fácil de entender lo que nos dice aquí. Pero esto no es lo único. Hay otra forma donde se ve ese espíritu que no es inducido por la palabra de Dios, ese espíritu del mundo que es realmente el espíritu del adversario. Y eso se ve en otra cosa y es una advertencia. Esto es la segunda cosa contra planes presuntuosos. Porque a veces, y eso también nos puede pasar como creyentes, parece que a nosotros nos pertenece el decidir todas las cosas. Si estos son nuestros planes, pues esto va a misa y por lo tanto, si las cosas no funcionan como nosotros hayamos previsto, entonces nos enfadamos con Dios y le decimos, pero Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Escucha lo que el Señor te dice aquí en el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Sí, así funciona el mundo, ¿vale? Por eso estamos hablando de ese espíritu mundano y de dos ejemplos concretos. Así funciona el mundo. Es la típica imagen del self-made man, del hombre o también de la mujer que decide de su vida, que dice, bueno, yo voy a hacer esto es una estrategia que no puede fallar en mis negocios, voy a hacer esto y dentro de un año, dentro de 2 años, voy a sacar un beneficio y realmente puedo decir finalmente que esto me lo he ganado yo. Todos sabemos que hay un ejemplo en la Biblia que nos habla precisamente de esto. Es el ejemplo del hombre rico que sale en el capítulo, creo que es el capítulo 12 de Lucas, de este hombre que tenía un problema, tenía sembrados, tenía campos donde crece el trigo, los cereales que ha plantado y ha sido un año excelente. Ahora él se da cuenta que si ahora va a recoger esa siega, si va a recoger todo el fruto de su trabajo, su sistema de eh, almacenamiento no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene sitio suficiente. Entonces ese hombre, en la historia que cuenta Jesús, dice, bueno, no solamente voy a hacerlo más grande, los graneros que tengo, sino los voy a
derrumbar completamente y voy a poner otros, el último modelo. Y así finalmente daré el golpe final y a partir de ese momento yo me jubilaré y disfrutaré de mi esfuerzo. Esta es la gran equivocación de mucha gente que creen que con sus planes de jubilación y con lo que van a tener finalmente cuando se jubilen ya pueden permitirse una vida tranquila, se equivocan. Y lo siento mucho. Hay muchos creyentes que en esto están exactamente con ese planteamiento mundano que caracteriza al mundo, pero que no debería caracterizar a ningún cristiano. Y ojo, de nuevo, para que nadie me malentienda, es bueno que yo tome precauciones para la vejez cuando tenga yo, no sé, 65, 70, 75 años y ya no puedo trabajar. Es bueno tomar precauciones, tener algo ahorrado para ya poder vivir del fruto de mi esfuerzo. Por supuesto, eso es bueno. De hecho, es bíblico. La Biblia nos dice que esto hay que hacerlo, no solamente para ti mismo, sino también para tus hijos. Bien. Ahora, si esto se convierte en la razón de tu vida, y si tú crees que de esta manera pues lo tienes todo asegurado, y esto es lo que va a pasar, puede que hayas hecho tus cálculos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. No es en vano hacer planes, de hecho es necesario hacer planes, pero no olvides de una cosa, esos planes son provisionales. Si son hechos por ti y por mí. Siempre son provisionales. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo dispondremos ni de nuestro tiempo ni de las circunstancias de nuestra vida. En el caso de ese hombre rico, cuando él finalmente, después de una noche de insomnio, llega a la conclusión, esto es lo que voy a hacer, voy a quitar mis graneros, voy a poner nuevos, más grandes, y cuando finalmente parece que está resuelto el tema, le viene la voz de Dios y le dice, necio, esta noche se te pedirá tu alma. ¿Y de quién será todo esto? Una historia dramática, y esto no tengo duda que Jacobo lo tiene allí en su cabeza. El hombre propone, pero Dios dispone. Ahí está la diferencia. Y más que un plan de jubilación, más que una estrategia de vivir unos años dorados, se ha ido al traste simplemente porque se cometió un error de cálculo y eso pasó a más que un creyente que debería haberlo sabido mejor. De repente coges una enfermedad y no disfrutas de lo que tú pretendías disfrutar. De repente pasa algo o tú mismo notas cómo se te va tu vida. Entonces, ¿qué? Ahora Santiago nos dice, si tú como cristiano tienes ese planteamiento, es un planteamiento mundano, porque así funciona el mundo, pero así no debe de funcionar la mente de un cristiano. Y él pone un ejemplo, cuando no sabéis, versículo 14, lo que será mañana. Bueno, y solamente no mañana, sino nosotros ni siquiera sabemos lo que será en la próxima hora ni en el próximo minuto. Antes de que se acabe ese programa, yo puedo morirme. Yo no tengo garantía de ningún tipo de que yo voy a vivir a los 70, 75, 80, 90, 95 años. No tengo garantía de nada.
cada aliento que Dios te da es un regalo suyo, pero tú no sabes si vas a tener la ocasión de tomar otro aliento. Y vamos a ser muy crudo. Antes de que acabe este sermón, tú puedes estar en la presencia del Señor, porque se le da un infarto. Esto es lo que somos. ¿Qué es vuestra vida? Pregunta Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bueno, yo vivo en un lugar de Alemania donde hay esas neblinas, sobre todo ahora en septiembre. A veces están por la mañana, sale el sol y esas neblinas desaparecen. No son nada realmente, no es nada sustancial. Y Santiago compara nuestra vida con esa neblina. Es una neblina. Es simplemente algo que ahora es, pero que desvanece. Bueno, tú te quedarás en la memoria de tus hijos. Si te quedarás en la memoria de tus nietos ya es dudable. Y tus bisnietos, no te hagas ilusiones, de ti no sabrán nada. Y dentro de 4 generaciones se te ha olvidado completamente. Esto es así. Sé que no te va a gustar esto, pero esto es un hecho. Y si tú crees que las cosas son distintas, te equivocas. Nuestra vida es una neblina. Pero nuestra vida es una neblina desde el punto de vista de la persona mundana, porque desde el punto de vista de la eternidad no lo es. Es neblina en cuanto a todo lo que podemos alcanzar en esta vida. Nuestros esfuerzos hoy están y mañana no. La obra de nuestra vida, esa empresa que hemos creado con el sudor y el esfuerzo de nuestras manos, el día de mañana se va a pique. El dinero que tú dejas a tus hijos, puede que ellos se lo gasten en una mala jugada de un día para otro. Y esto fue tu herencia. Una neblina. Si tú solamente dejas lo material, no creas que tu herencia vaya a durar para mucho. No lo creas. Ya tienes que dejarle otras cosas, cosas que tienen valor eterno. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Versículo 15 nos dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y ojo, aquí no estamos hablando solamente de una fórmula, de la misma manera como muchas veces terminamos nuestras oraciones en el nombre del Señor. Bueno, ¿por qué? Porque el Señor nos ha pedido que oremos en su nombre. Pero tú puedes terminar una oración sin usar esta frase, porque lo importante es que tú ores en su nombre, lo cual quiere decir según su voluntad, según lo que Él quiere. Y aquí ocurre lo mismo. Claro, tú puedes decir, Dios mediante, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no me parece mal, yo lo hago y no me parece mala idea. Pero que sepas lo que digas. Y aunque no lo digas, que seas consciente de que esto debe de ser el fundamento de cualquier planificación. Sí, tú tienes que planificar, tienes que tener un proyecto en tu vida, pero que sepas una cosa, si esto se va a cumplir o no, no va a depender de ti, porque tú no estás en condiciones de llevarlo a cabo aparte de la gracia de Dios que te lo permite. Si el Señor quiere, no si tú quieres, si el Señor quiere. De eso depende todo. Y esto nosotros entendemos que el mundo no lo entiende, porque el mundo no conoce al Señor, por lo tanto no puedes esperar que el mundo tenga ese concepto. Ahora, lo que tienes que esperar
es que el creyente tenga ese concepto. Y sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces muchos creyentes carecen de ese concepto. Sí dicen, si el Señor quiere, yo voy a hacer esto. Pero si las circunstancias cambian y su vida no funciona tal como ellos se habían imaginado, se les desequilibra completamente. Y surge la pregunta, ¿y cómo el Señor puede permitir esto? No, no es que el Señor lo haya permitido, es que el Señor lo ha querido. Porque los planes del Señor y nuestros planes no necesariamente son la misma cosa. Sí, es bueno que tú hagas planes, pero que sepas una cosa. Cuando esos planes cambian por algo que el Señor hace, gloria a Dios por esto. Si las cosas no salen como tú lo has previsto, gloria a Dios, porque Dios sabe un camino mejor. Esto es la actitud que tenemos que tener, porque esto es una actitud teocéntrica, no antropocéntrica. Dios no es nuestro lacayo, no es nuestro siervo. Dios no existe para hacer todo lo que a mí se me antoje, de ninguna manera. Si el Señor quiere, de eso depende. Y en muchos casos no sé lo que el Señor quiere, porque muchas cosas Dios lo ha revelado, pero no ha revelado cada detalle que va a pasar en mi vida. Yo no sé. Yo tengo, personalmente, yo tengo muchos planes, yo tengo ganas de hacer muchas cosas. Y esas ganas de tener proyectos, en mi caso personal, no he ido para menos. Ahora, yo no sé si voy a poder hacerlo, porque para eso yo necesito salud. Ahora, si el Señor me quita la salud mañana, pues las cosas serán distintas. No voy a poder hacer muchas cosas. Ahora, si el Señor quiere, esto es el tema, si el Señor te limita desde tu punto de vista, es porque el Señor lo quiere así. Y ahora tu responsabilidad es hacer lo mejor que puedas con la ayuda del Señor dentro de esas limitaciones. Que nuestra vida sea limitada no es ninguna excusa para no hacer nada. Sí, hay muchas cosas que a mí me gustaría hacer en ese momento que no puedo hacer por mi situación familiar, que algunos de ustedes conocen. Me gustaría hacer mucho más cosas, pero no puedo de momento. Tengo mis limitaciones, pero dentro de esas limitaciones, yo quiero hacer un uso óptimo de mis posibilidades con la ayuda del Señor. Puede que sea el día de mañana la cosa cambie para peor o para mejor. Pero mientras que el Señor me deja en este mundo, nuestra idea tiene que ser, si el Señor quiere, lo voy a hacer con gusto. Y si Él no quiere, voy a hacer otra cosa. Y si esto no es posible, pues voy a hacer lo que el Señor me permite hacer. ¿Qué le parece? Esto ya cambia muchas cosas. Y de nuevo, Santiago insiste en el tema. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Claro, los judíos eran conocidos como gente emprendedora, gente que siempre han sido así. Para ellos es más fácil montar un negocio, hacer ese tipo de cosas y otro tipo de cosas, pero muchas veces cuando eso se convierte en una forma de autorrealizarse y de luego atribuir todas las ganancias a uno mismo, esto es lo que él llama aquí una forma de soberbia.
No, yo no soy el capitán de mi vida. No soy el dueño de mis pasos, porque cada paso que doy, cada momento que yo vivo aquí es por la gracia de Dios. Esto es lo que tiene el mundo en la mente. Esa idea de que yo consigo esto, yo consigo aquello. Bueno, a veces escuchamos a nuestros políticos, yo no permitiré esto, yo no haré esto, pero yo haré esto y esto es eh, mi gran proyecto y esto lo voy a conseguir. Claro, cualquier político dice esto. Y no solamente los políticos, empresarios, mucha gente dice esto. Y luego nos damos cuenta que las cosas no van según lo previsto. Nos vamos a dar cuenta que esto solamente son vendehumos que andan por ahí vendiendo sus proyectos, pero que realmente no hacen lo que dicen. Jactancia es esto, soberbia. Y Santiago nos dice, toda jactancia semejante es mala. Si esto es tu actitud, en este momento te ruego que te humilles delante del Señor y le reconoces tu soberbia y tu jactancia. Porque aquí dice, y con eso termino, y el que sabe hacer lo bueno, quiere decir que el que sabe hacer lo que realmente debería hacer, porque teóricamente sabemos que no deberíamos actuar así. Bueno, si tú sigues actuando así y lo sabes que no está bien, es pecado. Entonces aquí hemos conocido dos formas de no hacer las cosas. En primer lugar, la primera parte de ese pasaje que hemos visto es meternos en la vida de los demás, pensar que nuestro criterio es el único que vale. Y hemos visto que no está bien, que esto es algo que Dios no lo acepta. Y en segundo lugar, Él cree que tú eres el dueño de tu vida. Sí, que teóricamente como cristianos sabemos que no es así, pero vamos a ver, yo he visto tantos cristianos que viven como si esto no fuera cierto. Esto es lo que yo llamaría un ateo de hecho. No un ateo teórico, hay ateos teóricos. Los ateos teóricos mm, no creen en Dios y por lo tanto hacen lo que les dé la gana. Son coherentes en eso. Pero hay ateos prácticos. Es gente que cree en Dios, pero que actúa como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque ellos mismos se creen en el fondo de su corazón Dios. Y créeme una cosa, yo he conocido más cristianos con ese talante que voy a aguantar. Espero que no caigas en esa categoría. Sí, teóricamente lo sabemos, pero ¿no es cierto que muchas veces actuamos como si Dios no existiera? El apóstol Santiago aquí dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cristiano, que me escuchas, tú sabes lo que debes de hacer, pues hazlo. Hazlo. Concéntrate en Dios, confía en su provisión, es lo que te toca. Y no te metas en la vida de los demás. Bastante tienes con la tuya. Y cuando hablamos de tu vida y de la mía, que sepas una cosa, no eres tú quien guía tus pasos, es el Señor. Te invito a orar conmigo para que hagamos uso práctico de esas palabras. Señor, gracias te damos en este día y te pedimos que tú bendigas ese texto en nosotros, Señor, que realmente podamos hacer lo que tú quieres, Señor, que evitemos esos dos pecados, el intrometernos en la vida de los demás y el jactarnos de nuestras propias capacidades. Ayúdanos, Señor, a ser humildes.
sabiendo que no valemos ni para el uno ni para el otro. No somos jueces ni somos Dios. Ayúdanos a ser humildes. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor bendiga su palabra en ti. Hasta la próxima vez.